Ustedes no lo saben, pero durante muchos años yo fui el responsable de la carpa de la Semana Negra de Gijón, de este encuentro de escritores, comiqueros y demás, que fue la Semana Negra la responsable de que me viniera a vivir a Gijón. Yo estoy a cargo de la carpa donde se llevaban a cabo todas estas reuniones. Entonces, en 2011, hace 10 años y medio, me avisan que uno de los primeros días de la Semana Negra va a haber una performance. Ya sé que se llama performance, me da igual. Una performance donde dos actrices, no lo eran, se iban a casar con el carbón, con una especie de fantasía simbólica del carbón asturiano, que en Asturias el carbón es fundamental porque fue hasta hace un par de años un espacio minero, mi familia política es de mineros, etc. Entonces, unos grandes performancistas iban a hacer la boda del carbón. Y entonces fueron a ensayar. Y yo los veo y les digo, tú no vas a quemar carbón aquí. A ver, el carbón vegetal no es lo mismo que el carbón mineral. Si usted quema carbón mineral, usted tiene un problema. Y esto es una carpa donde va a haber 200 o 300 personas todos los días en presentaciones de libros, en mesas redondas, en cosas así. Entonces, no van a hacer esto, ¿verdad? No te preocupes, no va a haber absolutamente nada de eso. No vamos a quemar carbón, solo vamos a hacer la cuestión simbólico. Cambiaron el guión como 80 veces en los primeros dos ensayos, que fueron los únicos 2 ensayos. Dije, por favor, tengo una alfombra roja para donde se pone la mesa, donde los escritores hablan. No quiero que la manchen de carbón. No te preocupes, si vamos a traer muy poquito carbón. Bueno. El día de la performance, aquí los tiene usted en todo su esplendor. El día de la boda negra con el carbón, Gijón, Asturias, Semana Negra, 23 de julio de 2011, maldito día. Me entran con un brasero de carbón de 1,5 metros de largo por 70 centímetros de ancho, quemándose el carbón. Yo dije, no, esto no puede ser, chico. Primero que nada, si me hubieras avisado, tengo 2 personas con un extintor. Pero segundo, esto me va a contaminar todo el espacio durante una semana. No, es que lo vamos a sacar luego. Y yo soy tonto y les creí. El brasero estuvo quemando carbón durante toda la performance, donde básicamente se contorsionaban y hacían como que bailaban, hasta el momento fundamental donde las 2 actrices, esas 2 que están mencionadas allí, Elizabeth Stevens y Jenny Sprinkle, se casaban con el carbón. ¿Qué representaba casarse con el carbón? Pues básicamente tomar trozos de carbón e introducírselos por todos los orificios corporales. Arte. Y yo con niños había niños en la sala, teníamos que sacarlos de allí, pero los padres que podían, a ver, yo no tengo ningún problema en que los niños vean las cosas, pero los padres podían armarnos un pifostio gordo. Porque yo vengo a la Semana Negra, que siempre ha sido familiar, y de pronto una señora aquí introduciéndose trozos de carbón por lugares no santos. ¿Y cómo le explicas, no? 2 gordas en pelotas ahí haciendo bailes con el carbón, que está muy bien, tener mucho peso y estar desnudo puede ser lo más bonito del mundo, pero no en estas condiciones, no en la Semana Negra y no haciendo eso con el carbón, con familias dentro de la carpa. Bueno, durante una semana yo estuve echando carbón por la nariz, la carpa olió a carbón toda, eso es la carpa. Al fondo está el cuadro, ahí está la alfombra roja, hasta al centro se ve la alfombra roja que me dejaron asquerosa de carbón, tuvimos que cambiar la alfombra completa al día siguiente, y estas personas que son artistas y que salían muy contentas embadurnadas de carbón, con una cestita de carbón, y detrás, y luego se salieron a bailar en pelotas por la Semana Negra, cosa que a mí ya me daba igual. Dije, bueno, si los detienen, mira, no es asunto mío. Yo no tengo problema con que la gente baile desnuda por las calles,
pero representando a una organización de un festival literario internacional con periodistas de todo el mundo, pues hombre, había que ser cuidadosos. Bueno, esta fue la performance del carbón. ¿Usted cree que yo puedo considerar que eso tiene algo que ver con arte a algún nivel de este mundo? Pues la respuesta es no. Pero en fin, esta fue la famosa performance del carbón, las bodas negras. Por lo que resulta que estas mujeres que hacían ecopornografía o ecosexualidad o algo por el estilo, o pospornografía ecosexual. Se casaban con todo, entonces recorrían el mundo introduciéndose madera y arena y agua y rocas de distinto tipo, porque así se casaban con la naturaleza, lo cual quizás simbólicamente sea muy bonito, me parece una chorrada monumental. El aldeano soy yo, lo repito.